Esta película estadounidense, estrenada en 1960, se basa en una historia del Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Ruth. La trama se sitúa aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo y 4 o 5 generaciones antes del reinado del rey David. La historia sigue a Ruth, una joven de gran belleza que fue vendida en su infancia a seguidores del dios moabita Quemos. El destino la lleva a entablar amistad con un joven judío llamado Malón, a través de quien conoce la verdad sobre Dios y abandona la idolatría. Una tragedia obliga a Ruth y a su suegra, Noemí, a emprender un difícil viaje hacia Jerusalén. Es en este momento cuando Ruth conoce a Boaz y se enamora profundamente de él. Sin embargo, Ruth está comprometida con otro hombre, lo que la lleva a emplear su ingenio, valentía y su nueva fe para encontrar la paz que tanto anhela. Esta historia ejemplifica cómo Dios construye su gran relato a partir de las historias aparentemente insignificantes de personas comunes. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús resalta la gracia y la misericordia divinas, al incorporar a individuos de diversos orígenes y circunstancias en su plan redentor. La historia de Ruth, una extranjera que demostró fidelidad, fe y bondad, revela cómo su relato se entrelaza con una narrativa más amplia que culmina en el nacimiento de Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Y la historia de Ruth es parte esencial de este propósito redentor. Ahora nos adentraremos en los detalles de esta historia. Sin embargo, si lo que has escuchado hasta este punto ha despertado tu interés, te sugerimos detenerte y ver la película a través de los enlaces disponibles en la descripción de este video. Es una película emocionante que podrás disfrutar junto a tu familia. Hecha la advertencia, continuamos. Esta película comienza en Judea, donde un profeta predice que pasarán muchas generaciones antes de que esa tierra sea famosa en todo el mundo, como Belén de Judea. Sin embargo, esta historia tiene lugar en un territorio muy cercano, al otro lado del río Jordán, en una tierra llamada Moab. Este lugar está habitado por un pueblo que desde hace siglos ha mostrado aversión hacia el Dios de Israel, prefiriendo adorar a un ídolo de piedra llamado Quemos, un dios sediento de la sangre de jóvenes y niños inocentes. Entonces observamos a un hombre pobre llevando a su pequeña hija para ser ofrecida al servicio de la deidad Quemos, a cambio de unas cuantas monedas de oro. Esta hermosa niña lleva por nombre Ruth. Ruth es preparada por una sacerdotisa de Quemos para ser sacrificada a esta deidad, y es el sumo sacerdote el que elige entre dos niñas a Ruth. Pero justo en ese momento le aparece una mancha negra en el brazo, por lo que es descartada y se elige a la segunda niña. Muchos años han pasado y Ruth ha crecido junto a las otras niñas, hasta convertirse en una sacerdotisa de la deidad Quemos. Su tarea actual es preparar a otra niña para ser sacrificada a ese dios. Como parte de la preparación para el sacrificio, la niña es llevada a una orfebrería para obtener una corona de oro que utilizará en el ritual. La tienda pertenece a una familia judía que habita en esas tierras, pero la corona que ofrecen es rechazada por carecer de gracia y brillo. La sacerdotisa, al ver una corona más brillante, se inclina a esa, pero es informada por uno de los hijos de la familia
que esa corona está destinada a una novia, mientras que la otra fue diseñada para la muerte. Aunque el joven ofrece hacer una corona más hermosa, la sacerdotisa percibe cierta ironía en sus palabras y cuestiona si desaprueba los sacrificios. El joven, llamado Malón, admite su rechazo hacia los sacrificios humanos. Entonces la sacerdotisa indaga sobre las creencias del joven, quien expresa su fe en el único Dios todopoderoso, pero al ser desafiado a demostrarlo, menciona la invisibilidad de su Dios, siendo objeto de burla por parte de la sacerdotisa. Entonces, encarga a Ruth la tarea de recoger la nueva corona para la niña. Ruth pide a Malón llevar la corona al palacio, y este al verla, dice: esa chica es mía, casi mía. Después de varios días de preparación para el sacrificio, Malón llega al palacio con la nueva corona para la niña. Ruth queda sorprendida y satisfecha por la corona. Sin embargo, durante la interacción, una joya cae al piso y Ruth abofetea a su esclava, provocando una reacción silenciosa y seria por parte de Malón. Es cuestionado si desaprueba también la corrección de un esclavo, y en medio de la discusión sobre sus creencias y la existencia del Dios de Malón, él utiliza un ejemplo sobre la fe en lo invisible para explicar su convicción y le pregunta: en mi trabajo, señora, he reparado muchas veces a tu Dios. ¿No resulta difícil creer que un Dios que se estropea y se rompe y que puede ser reparado por un simple artesano como yo sea el mismo Dios que hace que canten los pájaros y que el sol se ponga por occidente? ¿Cómo puede un Dios al que se le rompe la cabeza arreglar las cabezas rotas de sus soldados? Dejando a Ruth profundamente intrigada por el Dios que profesa Malón. La esclava de Ruth busca a Malón para llevarlo al templo, ya que Ruth está interesada en conocer más sobre el Dios de Malón. Durante la conversación, Malón elogia la belleza de Ruth, lo cual la toma por sorpresa como sacerdotisa. Esto la asusta, así como el nuevo interés que siente por el Dios de Malón, así que decide huir. Ruth empieza a notar un cambio en su interior, experimentando compasión por la gente a su alrededor. Decide hablar con Malón sobre sus sentimientos y le relata sus experiencias pasadas. Malón sugiere que puede haber algo más grande que Chemos detrás de su vida, lo que confunde más a Ruth. A pesar de querer seguir viendo a Malón, le pide que no hable más sobre el Dios que salvó a su pueblo y creó el mundo, ya que como sacerdotisa no puede dudar de Chemos. Ante esta confesión, Malón la mira y... Antes de partir, Malón le entrega a Ruth unas tablas de oro con los mandamientos de Dios, pidiéndole que los conserve. Ruth decide hablar con el sumo sacerdote y sacerdotisa de su deidad, confesándoles su confusión por haber hablado con Malón. El sumo sacerdote le reprende y le prohíbe volver a hablar con Malón, advirtiéndole que al día siguiente deberá llevar a una nueva niña para ser sacrificada a Chemos. A la mañana siguiente, durante la ceremonia del sacrificio, Ruth no puede más y huye, pero finalmente sacrifican a la niña. La guardia del rey llega a la casa de Malón, apresa a los hombres y tras una revuelta en la cárcel, asesinan a su padre y hermano. Malón es llevado ante el sumo sacerdote Chemos. Confiesa su amor por Ruth, pero es castigado con el embargo de sus bienes y condenado a trabajar en las canteras por el resto de sus días. Después de ser castigada con el corte de su cabello y 6 meses de aislamiento, Ruth es liberada para servir al rey como una de sus concubinas. Esa noche, Ruth visita a Noemí,
la madre de Malón, y le propone un plan para liberar a Malón. Deciden encontrarse en una cueva fuera de Moab para huir hacia Judea. Ruth, sin perder tiempo, se dirige hacia las canteras en busca de Malón y pone en marcha su plan de escape. Durante el intento de escape, un resbalón alerta a la guardia y deben tomar acciones más arriesgadas. En medio del caos, un guardia apuñala por la espalda a Malón, dejándolo gravemente herido. A pesar de lograr escapar, Malón está en agonía y en sus últimos momentos le pide a Ruth que se case con él. Al amanecer, con la ayuda de Noemí, se unen en matrimonio y después de un tierno beso, Malón fallece. Noemí decide regresar a Belén de Judea, su tierra, ya que en Moab no tiene nada más. Entre lágrimas, se despide de sus nueras. Recomienda a Orfá que se quede, dado que como mujer joven puede reconstruir su vida. Orfá acepta la propuesta, pero Ruth decide no volver. Libera a su esclava, la despide y le dice a Noemí que se irá con ella. No me pidas que te abandone, ni me prohíbas que te siga. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Noemí acepta, y así empiezan su peregrinación hacia Belén de Judea. Noemí regresa a su antigua casa. La encuentra en mal estado y el pozo seco. Pero deciden quedarse, ya que es todo lo que tienen. Para obtener alimento, Ruth, como mujer pobre y viuda, decide ir a espigar, ejerciendo su derecho como las mujeres pobres de Belén. Boaz, al ver a Ruth, dice: Entra en mi vida, te abro la puerta. Y le da la bienvenida a sus campos. Sin embargo, al descubrir que Ruth es una mujer moabita, tienen una intensa discusión. A pesar de ello, Boaz, que se ha enamorado, envía a un criado con alimentos, pero es rechazado. Finalmente, decide llevarles más provisiones personalmente, pero nuevamente tienen otra discusión. Ruth decide recolectar espigas en los campos de otro pariente de Noemí, llamado Tod, a pesar de que tiene una reputación negativa por ser avaro e interesado. Tod, al darse cuenta de que una mujer moabita está recolectando en sus tierras, inicialmente intenta echarla, pero al contemplar su belleza, se enamora profundamente. Posteriormente, decide visitar a Noemí y a Ruth, mostrando una falsa cordialidad al ofrecerse a reparar su vivienda y proporcionarles provisiones. Unos soldados moabitas disfrazados de judíos del norte investigan con el objeto de capturar a Ruth. Este hecho provoca la propagación de un rumor en la comunidad sobre una mujer moabita idólatra. Debido a esto, Ruth es rechazada por todos y se le prohíbe incluso acceder al agua del pozo de la ciudad. En ese momento, Boaz aparece, expulsa a todas las mujeres del pozo y ayuda a Ruth a llenar su recipiente de agua y luego se marcha. Por la tarde, Boaz visita nuevamente a Ruth y le explica que existe un intenso odio entre judíos y moabitas, lo cual provocó el incidente en el pozo por la mañana. Boaz sugiere a Ruth que se vaya a otro pueblo durante un tiempo hasta que los rumores desaparezcan, pero ella se niega. Boaz ofrece su ayuda en caso de cualquier problema futuro, y esta preocupación y amabilidad sorprende y enamora a Ruth, mientras que Noemí
comenta que así es como recordaba a Booz. Las mujeres del pueblo van a la casa de Noemí buscando los ídolos de Ruth, pero Noemí rechaza sus acusaciones y sugiere que acudan al consejo de ancianos si tienen quejas contra Ruth. Ante la acusación, Ruth recuerda la oferta de ayuda de Booz y va en su búsqueda, pero Booz ya ha sido convocado por el consejo de ancianos. A pesar de su intención de defenderla, durante la reunión del consejo surge un rumor que acusa a Ruth de haber sido sacerdotisa de Quemos. Si se confirma, Booz se verá obligado a juzgarla, y ante esta acusación, Ruth escapa llorando desconsolada a su casa. Noemí, afligida, derrama su corazón delante de Dios. Su oración conmueve a Dios y en ese momento escucha trompetas sonando afuera de su casa. Al salir, encuentra a un hombre bebiendo agua del pozo que antes estaba seco, quien le asegura que tiempos mejores están por venir y le aconseja que no se preocupe más, que sea fuerte. Porque de la viuda de tu hijo tendrás nietos y bisnietos, y entre ellos habrá un gran rey que vivirá en palacio, y un profeta al que muchos adorarán como al Mesías. Luego pide algo de comer, y cuando Noemí sale con pan, ya no lo encuentra. Inmediatamente, tras muchos años de sequía, comienza a llover tal como lo había predicho el profeta. En el juicio de Ruth, Booz intenta defenderla, pero ella confiesa la verdad, dejándolo sin poder actuar. Llega Tod, el otro pariente de Noemí, y exige testigos que corroboren las acusaciones hechas contra Ruth. 2 testigos afirman haber presenciado la idolatría, pero Noemí pone a prueba su autenticidad al cuestionar su conocimiento sobre las tradiciones judías. Es entonces cuando se descubre que son soldados de Quemos, disfrazados, y son juzgados por el pueblo. Ruth es perdonada y se le permite permanecer en paz en el pueblo sin ser molestada. Tod le pide a Noemí la mano de Ruth en matrimonio, aunque Ruth no siente lo mismo por él. Según la ley judía, Noemí se ve obligada a aceptar esta propuesta, lo que deja a Ruth abatida. Ante esta situación, Noemí recuerda un posible medio para ayudar a Ruth y traza un plan. Durante la celebración del Festival de la Cosecha, Tod se entrega al baile y al consumo desmedido de licor, lo que resulta en su embriaguez y vergonzosa caída. Durante la noche, después de que los invitados se retiran y los hombres duermen cerca de las cosechas, Noemí insta a Ruth a acercarse a Booz. Ruth se acerca en silencio y cuando se encuentran, Booz le expresa todo su amor. Booz le pide que sea su esposa. Sin embargo, la ley del levirato impide su unión porque Tod es el pariente más cercano. Booz le asegura que hará algo para que Tod renuncie a ese derecho, y así Ruth se va feliz del lugar para contarle esto a Noemí. Entonces Noemí revela a Ruth lo que el profeta le dijo aquella tarde mientras oraba: que Dios la había escogido para que, a través de la descendencia de una mujer pagana, una moabita, surgiera la más hermosa descendencia de Israel. Un gran rey que sería conocido como el rey David y un profeta que sería reconocido como el Mesías de Dios, Jesucristo de Nazaret. Ruth se emociona al saber que ha sido elegida y abraza a Noemí con mucho amor y fe. Booz llega
y le informa que Todd no aceptó el acuerdo propuesto. Con gran tristeza, besa a Ruth y se va obligado a dejarla debido a la ley. Esto lleva a Ruth a llorar con profunda desolación. Durante la celebración de la boda entre Ruth y Todd, Ruth confiesa frente a todos que ama a Dios y a la ley judía, pero que no ama a Todd. Reconoce haber reposado a los pies de Boaz durante el festival de la cosecha, lo que provoca la ira de Todd, quien la considera una mujer libertina y la rechaza en público. Boaz, aprovechando la oportunidad, la solicita como esposa ante los ancianos del pueblo. Finalmente, Boaz y Ruth se casan frente a toda la comunidad. Y fin.